Muy buenas tardes. Mi nombre es Camilo Galán Galán, licenciado en Física y Matemáticas y especialista en Pedagogía para el Desarrollo de la Inteligencia. Quiero compartir con ustedes un nuevo tutorial relacionado con hallando lo desconocido. ¿Cuál es el propósito de esta clase? Es conocer y aplicar los procedimientos para encontrar el valor desconocido de una ecuación lineal con una incógnita. Entonces, vamos a adentrarnos en este tema de las ecuaciones. Pero, ¿cuánto conocemos? Reflexiona tus respuestas antes de emitirlas. Voy a hacerte unas preguntas y espero que te tomes el tiempo indicado para poder responderlas. Primero, ¿cuál es tu concepto de ecuación? Reflexiona, piensa cuál será tu concepto. ¿Qué entiendes por ecuación? ¿Qué es una incógnita? Es la otra pregunta que te planteo. ¿En qué situaciones de la cotidianidad se pueden aplicar las ecuaciones? ¿Y cuál es la intención de aprender a resolver ecuaciones? Entonces tenemos planteadas estas 4 preguntas que espero te motiven, te incentiven para poderlas responder en el transcurso del video. Bueno, pero entonces, ¿será necesario aprender a resolver ecuaciones? Es importante que leas detenidamente la situación que voy a plantearte enseguida y piensa si tienes los conocimientos necesarios para resolverla. La situación es: en una reserva ecológica, Lina Guerrero lidera un proyecto para rescatar al jaguar, un depredador en vía de extinción, y protegerlo de la cacería ilegal. Lina es una autodidacta consagrada a diferentes temas relacionados con la zootecnia, pues le apasionan los animales, en particular los jaguares, su comportamiento y su forma de vida. Ella debe conocerlos para poder garantizarles en semicautiverio las condiciones necesarias para que su especie perdure. Según sus estudios, el jaguar debe cazar y consumir 50 presas en cierto tiempo para sobrevivir, y lo consigue si hay suficientes presas por kilómetro cuadrado en el territorio al que tiene acceso en semicautiverio. A partir de sus observaciones, Lina planteó la siguiente ecuación, donde n representa el número de presas necesarias por kilómetro cuadrado. Entonces tenemos la expresión 12,5 igual a 2,5 n dividido entre 1 más 0,1 n. Si en la reserva hay aproximadamente 12 presas por kilómetro cuadrado, entonces la pregunta que plantearíamos es: Lina concluiría que puede garantizarle al depredador la alimentación que necesita. Pregúntate entonces, ¿qué consideras que necesitas saber para resolver esta situación? ¿Qué puedes necesitar con respecto al conocimiento que deberías tener para resolverla? Entonces, claro está, vemos que es importante que sepas el concepto de ecuación. Y vamos a construir ese concepto. A partir de comparar las siguientes expresiones, construye el concepto de ecuación. Entonces vamos a ver una serie de expresiones que nos van a permitir, o te van a permitir, determinar cuál es la definición de ecuación. Vemos 3 más 2 igual a 5, no es una ecuación. 3x más 2 igual a 5, sí es una ecuación. Menos 19 más 2m no es una ecuación. Ve comparando para ver qué es lo que ocurre, cuáles son las diferencias. Y 3x más 2y igual a 5 sí es una ecuación. Entonces, una ecuación, ¿qué puede ser? Pues es una igualdad. Si te das cuenta, esta expresión, menos 19 más 2m,
No es una ecuación porque carece precisamente de la igualdad. Pero hay otra condición. Contiene una o más incógnitas. Si vemos esta expresión, esta es una igualdad simplemente. No es una ecuación porque carece de incógnitas. Mientras que estas dos, nos damos cuenta que además de tener igualdad, contiene variables o incógnitas, x y y. Si nos damos cuenta, puede tener una o más variables o incógnitas. Bueno, entonces aquí tenemos el procedimiento para resolver ecuaciones lineales con una incógnita. ¿Cómo podemos resolver estas ecuaciones? Primero debemos identificar la variable a despejar. En el momento que identificamos la variable a despejar, nos preguntamos, ¿esa variable está en varios términos de la ecuación? Si sí, debemos organizar la ecuación. Si no, debemos identificar el miembro en el cual está la variable. Después de que identificamos el miembro donde se encuentra la variable, despejamos la variable, pero para ello tenemos que realizar unas operaciones específicas. Primero, identifique las operaciones que afectan a la variable. Segundo, jerarquice las operaciones. Tercero, aplique la propiedad uniforme comenzando por la operación más abarcadora. Entonces, a partir de aquí volvemos a nuestro proceso, verificamos si ese resultado, después de haber despejado la variable, el resultado es correcto. Y nos preguntamos, ¿esa solución es correcta? Si es correcta, entonces podemos decir que la ecuación está resuelta. Pero si no, entonces tenemos que nuevamente revisar el procedimiento. Entonces aquí tenemos, este es un flujograma, un diagrama de flujo, que nos permite describir paso a paso el procedimiento para resolver una ecuación lineal con una incógnita. Pero bueno, vamos a ver cómo es que aplicamos este procedimiento en un primer ejemplo sencillo. Observemos la expresión o la ecuación que nos tienen planteados. Dice resolver la ecuación 3 factor de m más 5 sobre 4 igual a 6. Lo primero que debemos hacer es identificar la variable. Como la incógnita no está en más de un término de la ecuación, continuamos con el segundo paso, que es el identificar el miembro en el cual se encuentra la variable. Observa en qué lugar se encuentra la variable y cuál es esa variable. Efectivamente, m es la variable. Notamos que está a la izquierda o en el miembro de la izquierda de la igualdad, que es este, y el 6 es el miembro de la derecha. Ahora vamos a despejar esa variable y recordamos que en nuestro procedimiento lo primero que debemos hacer es identificar las operaciones que afectan a esa variable. ¿Cuáles operaciones crees tú que afectan a esa variable, esa incógnita? Piensa y vamos a verificar si con lo que continuamos en el video aciertas en lo que has pensado. La primera operación es la multiplicación. ¿Por qué? Porque los factores que se están multiplicando son 3 y la suma m más 5. Este es un factor y el otro factor es 3. Pero también tenemos una suma, lo vemos aquí claramente, y sus sumandos son m y 5. Y finalmente tenemos la división. La división la notamos acá. El numerador de ese cociente es el producto, 3 factor de m más 5, y el denominador es 4. Entonces, estas son las tres operaciones que están afectando directamente a la variable. Bueno, el siguiente paso es jerarquizar las operaciones.
Tenemos en cuenta las operaciones y elementos de cada una de ellas. ¿Cuál operación contiene a todos los elementos del miembro de la igualdad? Analicemos entonces cada una de las tres operaciones que hemos visto. La división contiene todos los elementos que contiene la expresión 3, m, 4 y 5. Después de esta operación sigue en jerarquía la multiplicación, que contiene tres elementos, 3, m y 5. Y finalmente la operación menos abarcadora viene a ser la suma, ya que contiene solamente dos elementos, que son m y 5. Entonces vemos la jerarquía, primero la división, segundo la multiplicación y por último la suma. Bien, ahora sí procedemos a despejar la variable aplicando la propiedad uniforme. ¿Pero qué es esa propiedad uniforme? ¿Qué dice? Dice que toda operación que se realice en un miembro de la igualdad se debe realizar también en el otro miembro para que tal igualdad no cambie. Entonces, esto es fundamental. Lo que hagamos a la izquierda de la igualdad debemos hacerlo también a la derecha. Pero como vamos a iniciar con la operación más abarcadora, que es la división, debemos aplicar la operación inversa de la división, que es la multiplicación. Por tanto, como 4 es el que está dividiendo a la variable, entonces debemos multiplicar por 4, tanto a la izquierda como a la derecha. Notamos acá que podemos cancelar este 4 del numerador con el 4 del denominador y nos quedará la expresión de la siguiente manera: 3 factor de m más 5 igual a 24. Entonces hemos podido eliminar la división. Ahora continuamos con la multiplicación, aplicando la operación inversa, que es la división. Y efectivamente, como el número que está multiplicando a la variable es 3, debemos dividir por 3, tanto a la izquierda como a la derecha. Notamos que ese 3 del numerador y el 3 del denominador podemos eliminarlos y nos queda lo siguiente: m más 5 igual a 8. Si se dan cuenta, la última operación que queda es la suma, que en la jerarquía precisamente fue la última operación que nosotros determinamos como la menos abarcadora. Y entonces finalizamos con esa suma. Vamos a eliminar la suma, el 5 que está sumando con m. Y aplicamos su operación inversa, que es la resta. Por lo tanto, restamos 5 a la izquierda y 5 a la derecha, propiedad uniforme, y el resultado es 3. Pero aquí no terminamos. Vamos a verificar entonces si ese resultado es el correcto o no. Pero pregúntate, ¿qué debemos hacer para poder verificar? ¿Qué crees tú que deberíamos hacer para verificar si esa respuesta encontrada, m igual a 3, es en realidad la solución? Efectivamente, entonces lo que vamos a hacer es reemplazar el resultado obtenido en el miembro de la ecuación en la cual está la variable. Este es el miembro de esa ecuación, 3 factor de m más 5 sobre 4. Hacemos el reemplazo. Como m tiene un valor de 3, que fue el valor encontrado, vamos a obtener que es 3 por 8 dividido en 4. Efectivamente nos da 24 cuartos, que da 6. Y al comparar con la ecuación, notamos que en realidad es el resultado correcto. Lo cual quiere decir que podemos decir que la ecuación está resuelta. Ahora vamos a ver un ejemplo un tanto más aplicado. El ejemplo 2, que lo vemos un poquito más abstracto, menos explícita la ecuación. En este caso,
lo vemos de una manera verbal o en un lenguaje natural, y lo que tenemos que hacer es primero encontrar la expresión o la ecuación que va a relacionar las variables que intervienen en el enunciado. Vamos a hacer la lectura. Andrés tiene la cuarta parte de la edad de su padre Juan y el triple de la edad de su hermano David. ¿Qué edad tiene cada uno si sus edades suman 48? Entonces identificamos cuáles son las variables. Las variables son tres. En este caso son tres incógnitas que son las edades de Juan, David y de Andrés. Entonces, sin embargo, aquí nos dan unos indicios que dicen que las edades suman 48. ¿Qué debemos hacer entonces? Tenemos que construir la ecuación a partir de esta información. Vamos a simbolizar. Vamos a decir que A equivale a la edad de Andrés. Esa será la primera variable. J será la edad de Juan, que es el padre, y D la edad de David. Pero el indicio que nos dan en la pregunta es que sus edades suman 48. Eso yo lo puedo simbolizar como A más J más D igual a 48. Pero como son tres variables, y estamos hablando de una ecuación lineal con una sola incógnita, entonces esta expresión debemos reexpresarla en función de una sola variable. En nuestro caso, vamos a hacerlo con A, es decir, toda la expresión la vamos a dar en función de A, la edad de Andrés. Como A es igual a J, la edad de Juan, sobre 4, porque nos dicen que Andrés tiene la cuarta parte. Recordemos que si hablamos de partes, hablamos de cocientes, divisiones. Podemos despejar J, o sea, la edad de Juan, aplicando la propiedad uniforme, y esto nos daría 4A. 4 estamos dividiendo, entonces multiplicamos por 4 y obtendríamos la expresión J igual a 4A. Pero también sabemos que la edad de Andrés es equivalente a 3 veces el triple de la edad de su hermano David, 3 veces. Y al despejar D, notamos que D es igual a tercios, porque 3 se está multiplicando, entonces dividimos por 3 y obtenemos la expresión. Ahora vamos a reemplazar en la ecuación inicial expresando todo en función de A. Si notamos, esta es la edad de Juan y esta es la edad de David y la edad de Andrés respectivamente. Entonces tendríamos esta expresión que ya notamos que solamente está la variable A. Entonces, siguiendo nuestro procedimiento, la variable está a la izquierda de la igualdad y también está en los tres términos de ese miembro de la igualdad. Por lo tanto, tenemos que sumar A más 4A más A tercios. Al hacer la suma respectiva, encontraríamos que nos da 16 tercios de A, igual a 48. Entonces, para eliminar este 3 que está dividiendo, multiplicamos por 3, y para eliminar 16 que está multiplicando, dividimos entre 16 y obtenemos la expresión que tenemos aquí. Por lo tanto, al hacer la respectiva operación, daría que la edad de Andrés son 9 años. Ahora reemplazamos en las expresiones despejadas que corresponden a cada una de las edades restantes. Sabíamos que la edad de Juan es 4 veces la edad de Andrés, por lo tanto, Juan tendrá 36 años, 9 por 4, 36. Y la edad de David es la tercera parte de la edad de Andrés. Quiere decir que 9 dividido entre 3 da 3, entonces David tendría 3 años. Vamos a verificar a ver si en realidad esos valores son reales. Y
se ajustan a la expresión. Si sumamos las tres edades, 9 más 36 más 3, efectivamente nos da el 48. Podemos concluir entonces que Andrés tiene 9 años, Juan tiene 36 años y David tiene 3 años. Pues aquí vemos una aplicación un poco más contextual. Y vamos a ver un último ejemplo que tiene que ver con el ejercicio inicial, donde vimos la necesidad de aprender a resolver una ecuación. Hablábamos de una reserva ecológica que es liderada por Lina Guerrero, ¿sí? El propósito es rescatar al jaguar, un depredador en vía de extinción, y protegerlo de la cacería ilegal. Lina es una autodidacta consagrada de diferentes temas relacionados con la zootecnia, pues le apasionan los animales, en particular los jaguares, su comportamiento y su forma de vida. Ella debe conocerlos para poder garantizarles en semicautiverio las condiciones necesarias para que su especie perdure. Según sus estudios, el jaguar debe cazar y consumir 50 presas en cierto tiempo para sobrevivir. Esta frase la escribo en rojo, la digitamos en rojo, está resaltada con color rojo, ya que es un elemento esencial en el enunciado, es importante tenerlo presente. Y lo consigue si hay suficientes presas por kilómetro cuadrado en el territorio al que tiene acceso en semicautiverio. Entonces Lina plantea la ecuación que ya tenemos y habíamos visto anteriormente. Si en la reserva hay aproximadamente 12 presas por kilómetro cuadrado, entonces Lina se pregunta, ¿será que puede garantizarle al depredador la alimentación que necesita? ¿A qué conclusión puede llegar Lina? Bueno, efectivamente ya sabemos cómo resolver una ecuación. Vamos a dar solución al problema. Entonces, a partir de la lectura de la situación, se puede inferir que Lina debe despejar n de la ecuación que planteó. Es nuestra incógnita, ¿sí? Si se dan cuenta, n está a la derecha de la igualdad. Bueno, pero ¿para qué necesita ella despejar n? ¿Para qué necesita despejar n? Para que Lina pueda determinar si la cantidad de presas que hay en la reserva es suficiente para asegurarle al jaguar la alimentación necesaria. Recordamos que n es la cantidad de presas. Entonces, aplicamos el procedimiento visto para despejar la variable n. Notamos que la variable o incógnita n se encuentra en dos términos en el miembro derecho de la igualdad. La resalto con el color rojo. Entonces realizamos los procedimientos respectivos para reexpresar esta ecuación de tal manera que la incógnita quede en un solo miembro de la igualdad y la despejamos. ¿Cómo hacemos esto? Primero vamos a multiplicar por el denominador, es decir, vamos a eliminar el cociente. El denominador vemos que es 1 más 0.1 n. Entonces multiplico a la izquierda y multiplico a la derecha, y a la derecha podemos cancelar esa expresión, de lo cual tenemos la siguiente expresión: 1 más 0,1 n por 12,5 igual a 2,5 n. Ahora multiplicamos 12,5 por el binomio que tenemos aquí en el paréntesis y nos da 12,5 más 1,25 n igual a 2,5 n. Vamos a tratar de dejar n en un solo lado de la igualdad, en este caso a la derecha. Entonces vamos a restar 1,25 tanto a la izquierda como a la derecha. Efectivamente a la izquierda desaparece la cantidad y aparece a la derecha. Entonces aquí ya estamos teniendo en cuenta el procedimiento un poco más implícito. Al hacer la operación 2,5 menos 1,25, ya que son estos dos términos semejantes, entonces obtenemos 1,25 n. Ahora vamos a dividir entre 1,25 para que n quede despejada. 1,25 está multiplicando a n, por lo tanto, por esa razón dividimos entre 1,25. Al dividir se cancelarán
y obtendríamos que 12,5 dividido entre 1,25 es igual a 10. M igual a 10. Es decir, que son 10 presas por kilómetro cuadrado. Vamos a verificar si la solución es correcta. Recordamos que solamente tomamos el miembro donde se encuentra la variable. Coloco aquí 12,5 pues para tenerlo presente, pero voy a trabajar solamente con el miembro de la derecha. Reemplazo el 10, que son 10 presas, y hago la respectiva operación, teniendo 25 medios, que equivale efectivamente a 12,5. Entonces si notamos que es igual, por lo tanto está verificada la solución y es correcta. Entonces Lina ya puede dar una respuesta a su pregunta. ¿Qué concluye Lina? Concluye que sí es posible asegurar la alimentación del jaguar. ¿Por qué? Porque en la reserva hay 12 presas por metro cuadrado y solo se necesitan 10 presas para asegurar su alimentación. Entonces, en este caso, daríamos solución al problema. Aquí te voy a plantear unos ejercicios para que por favor mecanices el procedimiento visto. Primero unas ecuaciones sencillas, poco a poco vamos aumentando en complejidad, pero es importante que tú lo hagas, tengas en cuenta el procedimiento que hemos tratado hoy en nuestro video. Las primeras son 5 ecuaciones. El segundo caso ya es despejar variables en algunas expresiones. Esto es muy utilizado, por ejemplo, en las ciencias como la física, la química, donde tenemos que despejar alguna variable en una ecuación específica. Precisamente esta expresión, esta ecuación es aplicada en la física, el movimiento parabólico. Y así tenemos varias expresiones que espero te sientes juicioso a resolver. Reflexiona sobre la siguiente solución. Vas a encontrar los errores y corregirlos. Tienes esta ecuación, 3m más 2 igual a 5m menos 4. Resulta que el siguiente paso es 3m más 5m igual a menos 4 más 2. Esto daría 2m igual a menos 6. Finalizando, m sería igual a menos 3. Ahí notamos que hay una serie de errores. Lo importante es que tú los identifiques y puedas corregirlos. Y así reflexionar sobre el proceso que hemos aprendido. Igualmente te voy a dejar un problema de aplicación ya un poco más avanzado, donde también tienes que tener en cuenta lo aprendido y lo visto en el video. Vamos a hacer la lectura. Carlos Tapia acompañó a su amigo Manuel Cardona a comprar un televisor que costaba 840.000 pesos en un almacén que ofrecía diferentes planes de financiación. Al preguntar por la opción de pago a crédito, el vendedor les explicó: el plan A son 12 cuotas mensuales con un 3% de interés. El plan B, 16 cuotas mensuales con 3.5% de interés. Como a Manuel, igual que la mayoría de los consumidores, no les gusta pagar altos intereses, se inclinó por el plan B, pues el plazo del crédito sería más largo. Así la cuota y los intereses, según Manuel pensaba, serían más bajos. Sin embargo, Carlos insistió en que el plan A era mejor, ya que en este tipo de créditos los intereses suben si el plazo de pago es más largo. Al oír esto, Manuel decidió averiguar por sí mismo cuánto pagaría de interés en cada plan, mediante la ecuación de interés simple, donde P es el precio original del producto, I es el dinero total por concepto, R es la tasa de interés en decimal y T es el número de meses del crédito. Entonces la pregunta es, ¿Manuel escogerá finalmente el plan B como opción de más bajos intereses o escogerá el plan A? Entonces la intención es que tú resuelvas este problema, lo medites. Este ha sido tomado de Matemáticas para la Vida Omicron de la Fundación Internacional de Pedagogía Conceptual Alberto Melano.
Nos quedan nuevos aprendizajes. ¿Será posible encontrar ecuaciones lineales con dos o más incógnitas? Son preguntas que espero que te trates de responder, intentes responder. ¿Será posible resolver una ecuación lineal con dos incógnitas utilizando el mismo procedimiento que hemos visto en este video? ¿Cuál puede ser dicho procedimiento? Entonces, en el próximo video podrás aprender los procedimientos para resolver ecuaciones de primer grado con dos incógnitas. Te agradezco la atención y espero que este video tutorial sea de mucha ayuda para ti. Que pases un feliz día.